Yo quiero que me acompañen por favor a abrir sus Biblias, ¿verdad? A Primera de Corintios 9:24. ¿Estamos listos? ¿Se apagaron su celular? ¿Sí? Bueno, porque hoy Dios nos va a hablar, y no por el celular, ¿verdad? Por su palabra. Acompáñame a hacer una oración antes de dar lectura, para que sea Dios el que nos hable a nosotros, que no sea el hombre, que no sea yo, sino que sea Dios directamente hablando a nuestros corazones. Padre, te damos gracias hoy en esta tarde. Muchas gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque aún desde temprano, Señor, tú ya nos has llenado de bendiciones grandemente. Gracias, Padre, por la bendición, Señor, de estar hoy aquí reunidos, Señor, de ser testigos, Señor, de esta presentación de este bebé, Señor, de Omarcito, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque hoy nos has traído con un corazón dispuesto para recibir tu palabra, con una hambre, con una sed de escuchar tu voz, Señor, y hoy aquí estamos, Padre. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, Padre, y que todo lo que se hable hoy en este día, Señor, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que quede ahí, Señor, atesorado. Te damos gracias, Padre. Yo pongo mi vida en tus manos, que seas tú, Señor, hablando y no sea yo, Señor. Quita toda palabra vana que salga de mi boca, Señor, y que sea solamente tú hablándole a tu iglesia, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dijimos amén. Amén. Ok. Primera de Corintios 9:24. ¿Están listos? Amén. Amén, háganle así. ¿Verdad? Como cuando vas a comer algo bien rico y que está así el plato y huele, y ¿cómo le haces? Ay, ¿verdad? Pues así está la palabra hoy, bien sabrosa, bien exquisita. Yo sí vengo con ese deseo así de recibir del Señor cada domingo, cada martes, cada sábado, cada día que nos congregamos. Yo vengo con ese deseo, con esa hambre de la palabra. No sé tú, yo pienso que sí, ¿verdad? Pues estamos aquí. Ok, entonces ya después de tanto rollo vamos a darle a la palabra. Primero de Corintios 9:24. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando a los corintios aquí en esta parte. Les pone un ejemplo de correr, ¿verdad? Les pone un ejemplo de una carrera que todos estamos corriendo, ¿verdad? Eso los explica con manzanitas, pero se los explica de una manera que ellos se puedan identificar, ¿verdad? Hay que recordar en los pasajes de la Biblia, siempre se van a lo práctico, a lo sencillo. Por ejemplo, si fueran en un lugar donde estuviera la agricultura, les dan el ejemplo de la agricultura, ¿verdad? Ayer Anita nos daba un ejemplo acerca de los cimientos, ¿verdad? Y yo no sabía muchas cosas que ayer nos habló Anita. Anita es arquitecta o ingeniera. Bueno, va a ser, ¿verdad? Entonces ella nos habló acerca de los cimientos. Entonces aquí el apóstol Pablo les está hablando de algo que ellos ya saben que es común para ellos. Entonces ellos se los explica, el apóstol Pablo se los explica de esta manera. Les habla de cómo es la vida cristiana. La vida cristiana se los pone así de fácil para que puedan entender. La vida cristiana es una carrera que todos tenemos que correr, que tú y yo estamos corriendo. Y nos lo pone así literal el apóstol Pablo. Una explicación así. Por ejemplo, aquí está mi hermano Mauri. Él es corredor, él es maratonista. Él sabe que es una carrera. Él sabe que para correr una carrera tiene que llevar una disciplina tremendamente en alimentación, en el entrenamiento, en la ropa, lo más ligera que se pueda. ¿Verdad, hermano?
tiene que prepararse antes y después, ¿verdad? Y durante la pelea, durante la carrera, es que me quedé con la pelea de anoche, ¿verdad? Entonces, no van a pensar que acá con mi esposa, ¿verdad? No. Entonces él les está poniendo este ejemplo de las carreras, de lo que es correr una carrera, y les dice, ¿saben qué? La vida cristiana es una carrera que tú y yo estamos corriendo, que tú y yo estamos ya corriendo. A lo mejor te has dado cuenta, pero ya estamos en la carrera. Y sabes que hay un premio, hay un galardón, ¿verdad? Hay un premio y hay un galardón. Y fíjense qué tremendo es esta parte de la Biblia, que el Señor claramente nos está hablando y nos está diciendo que tú y yo estamos corriendo una carrera y que vamos a obtener un premio, ¿verdad? No importa cómo empezamos. A Dios no le importa cómo empezaste la carrera, a Él lo que le importa es cómo vas a terminar la carrera. ¿Cómo estamos? O sea, no cómo empezamos, sino cómo la vamos a terminar, cómo vamos a lograr obtener el premio, llegar a la meta, ¿verdad? Por ejemplo, en la escuela, yo recuerdo que yo sacaba puros 10, ¿no es cierto? No sé por qué, pero es que las maestras no sé qué traían conmigo, ¿verdad? Siempre me pasaban de panzazo. O sea, pasar de panzazo es pasar con 6, con 7, o sea, que apenas la libraste, ¿verdad? Entonces la carrera cristiana es ¿cómo vamos a terminar la carrera? ¿Cómo tenemos que terminar la carrera tú y yo? ¿Verdad? No se trata de ya llegamos de panzazo, no, se trata de correr la carrera bien, con disciplina, con esmero, con dedicación, con disciplina, exactamente. O sea, fíjate cómo nos lo narra el autor de los Hebreos, de otra manera también bien práctica. Hebreos, vamos a hablar acerca de la carrera de la fe. A mí me encanta esto, hablar de esto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos pone desafíos a nuestra vida. La vida cristiana no es ya recibí a Cristo y aquí me relajo y ya voy el domingo, doy mi diezmo, mi ofrenda y todo. No, la vida cristiana es una vida de retos, una vida de seguir adelante, de no detenerte, de no frenarte, mucho menos retroceder. La vida cristiana es hacia una meta, hacia un objetivo. Y aquí el autor de los Hebreos nos está diciendo cómo tenemos que correr esta carrera. Vamos a Hebreos 12. Yo pienso que esto ya lo hemos ya es muy familiar esto de esto. Por ejemplo, nos habla, vamos a dar lectura. Dice, por tanto nosotros, fíjate cómo lo narra el autor de los Hebreos, de Hebreos, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tenemos que correr la carrera que tenemos por delante? Con paciencia, despojándonos de todo peso. Pero antes dice que hay una nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Nos está hablando, por ejemplo, dice, por tanto, está dando continuidad a algo que ya dijo, ¿verdad? Está reafirmando algo, ¿verdad? Habla de la fe, en el capítulo 11 habla de la fe, y en la fe entran los héroes de la fe, los que tú y yo conocemos como los héroes de la fe. ¿Quiénes son los héroes de la fe? Los que hicieron grandes proezas, los que pasaron cosas tremendas en su vida, hicieron grandes logros, pero también vinieron situaciones difíciles a su vida y permanecieron en la fe. A pesar de cómo les fue, de cómo vivieron, ellos permanecieron en la fe, ¿verdad? A filo de espada. Por ejemplo, podemos ver, la otra vez estaba viendo la vida cómo terminaron los discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro, ¿cómo terminó? Crucificado de cabeza, ¿verdad?
Santiago. ¿Cómo murió Santiago? ¿Cómo? No, con flechas. O sea, vemos uno aserrado, unos apedrados. Por ejemplo, vemos a Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Entonces podemos ver esos grandes héroes de la fe que nunca dieron marcha atrás a su fe. Permanecieron siempre en Cristo. No dieron marcha atrás. Entonces, los héroes de la fe nos están hablando de cosas tremendas que vivieron. Dice, por ejemplo, Moisés dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo e hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. Fíjate, él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, lo que el mundo le ofrecía, lo que le ofrecían ahí. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Fíjate nada más qué tremendo es esto, un héroe de la fe. Dice que los tesoros de los egipcios. Él prefirió el vituperio de Cristo, el sufrir como cristiano, ¿verdad? A veces nos cuesta a nosotros mucho esto. Por ejemplo, digo, no, yo prefiero mejor trabajar el domingo, echarle ganas, me gano una lana extra, ¿verdad? Aquí le pasó a Moisés algo así, pero Moisés dijo, no, yo prefiero sufrir como cristiano. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es tu galardón, mi hermano? Nuestro galardón es Cristo Jesús. Y nos lo dice ahí, aquí mismo en Hebreos. Fíjate lo que dice, Hebreos 12. Nuestro galardón es puestos los ojos en Jesús. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en nuestro galardón. Nuestra meta es Jesucristo. La carrera de la fe que tú y yo estamos corriendo, nuestra meta es siempre a Cristo, siempre buscando a Cristo, siempre agradar a Cristo, siempre vivir para Cristo, dar lo mejor para Cristo. Entonces podemos ver así ejemplos, podemos ver a Josué, a Caleb, a todos esos grandes hombres de la fe que vivieron y no dieron marcha atrás. Nunca dieron marcha atrás, no retrocedieron. Pero también podemos ver que hubo gente que aquí está en la palabra de Dios, en la Biblia, registrados con sus nombres. Gente que dieron marcha atrás, que no terminaron la carrera. Hubo hombres, hubo mujeres que no terminaron la carrera. Por ejemplo, podemos ver a Caín, a Coré. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? A Saúl, que no terminaron la carrera. ¿Cuántos tú y yo conocemos que han abandonado la carrera, mi hermano? A más de uno sí conocemos por ahí, ¿no? Que empezaron la carrera y que dejaron la carrera. Dejaron la carrera de la fe. Dejaron de ver su galardón. Dejaron de ver su objetivo. Dejaron de ver su meta, la cual es Cristo. La meta que tú y yo tenemos es Cristo. La carrera que estamos corriendo es hacia Cristo. Vivir para Cristo, agradar para Cristo, morir para Cristo, ¿por qué no? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice? A ver. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso. Ese es nuestro galardón. Nuestro galardón es Cristo. Esa es la carrera que tú y yo estamos llamados a correr día tras día, día tras día, día tras día. Pase lo que pase, suceda lo que no suceda. Situaciones, broncas, pruebas, tentaciones. O sea, todo lo que venga a nuestra vida siempre es volteando a ver hacia Jesucristo. Siempre. Nuestra meta es Cristo. Dice Rico, Cristo, Cristo, Cristo. Siempre es Cristo. Y como dijo la tortillera, no hay más allá. ¿Verdad? Porque nuestra vida es Cristo, siempre Cristo y siempre Cristo. Nuestra carrera es Cristo, nuestra carrera es cristiana. Nuestra carrera es correr para Cristo, vivir para Cristo, agradar a Cristo, sufrir para Cristo, ¿por qué no?
Sufrir los vituperios de Cristo, sufrir humillaciones, sufrir burlas, sufrir todo lo que pase en nuestra vida es para Cristo. Porque si tú y yo quitamos nuestra mirada de Cristo, vamos a agradar vamos a agradar al mundo, vamos a agradar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, y nos vamos a separar de Cristo. Nos vamos a alejar de Cristo. Acompáñame a ver Segunda de Pedro, dale una enseguidita. Segunda de Pedro, fíjate nada más. Viendo los héroes de la fe, viendo esto, Dios me llevó a este pasaje de una manera muy especial. Segunda de Pedro 1:4. Y luego decís, bueno, ¿qué tiene que ver eso con los héroes de la fe, verdad? Ahorita vamos a ver. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser, ojo aquí, a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Entiendes esto? Dice, tú y yo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, cuando tú y yo creímos en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, fuimos delante de Dios, le entregamos nuestra vida, lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, en ese momento Dios nos puso a ti y a mí un ADN divino. Esos héroes de la fe, esos héroes de la fe, esos grandes héroes de la fe, esos grandes hombres de la fe, ¿qué crees? Ahora son nuestra familia. Entonces, qué loco el Nico, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre decir esto? Sí, pues sí, aquí lo dice. Ya no pertenecemos a una naturaleza caída, ya no pertenecemos a una naturaleza pecaminosa, ahora pertenecemos a una naturaleza de santidad. Por eso Dios dice, sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. El pecado no tiene nada que ver con Dios. Entonces Dios nos dio una naturaleza divina a ti y a mí. Y por eso dice aquí en los Hebreos, en los Hebreos dice que tú y yo tenemos una carrera para correr. Tú y yo como familia de Dios, como pueblo de Dios, tenemos esa familia. Dice, ya vieron la nube de testigos, los que dieron testimonio, los que dieron ejemplo de una vida de permanencia en la fe. Porque si hay fe, hay permanencia. Por eso el Señor Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en el mundo? ¿Hallará fe? ¿Hallará gente que ha aguantado, que ha permanecido? Entonces está hablando de los héroes de la fe y está hablando de que somos parte de ellos. Entonces dice, por tanto, dice, bueno, ahora aquí entramos nosotros con esa naturaleza divina. Dice, por tanto, o sea, el complemento, nos dio la introducción. Ahora lo que sigue, por tanto, va junto con pegado. Dice, nosotros, tú y yo, comunidad cristiana Emmanuel, tú y yo tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos que dieron ejemplo a la fe, que dieron permanencia a la fe. Entonces ahora nos toca a nosotros, te toca a ti y me toca a mí ser testigos. Que la gente nos vea y diga, esos cuates están locos, mira cómo les está yendo, lo que está pasando en sus vidas, y esos siguen firmes en pie. No dan marcha atrás, no caudican, no reniegan. Ahí están los chavos. Ahí están. Yo me acuerdo de Pablo y ¿cómo se llama? Silas. O sea, qué tremendo, esos héroes de la fe, ¿no? O sea, el apóstol Pablo nos habla de correr la carrera y permanecer, pero también da ejemplo con su vida, lo que ahorita decía Omar y Mariel. Ser ejemplo. Imagínate que ellos hubieran dicho, no,
imítenme a mí como yo imito a Cristo, y de repente ya los llevan a la cárcel y los latiguean y los golpean y los dejan ahí todos tirados, bañados en sangre y que hubieran dado marcha atrás, que hubieran dicho, oye, ¿cómo te vamos a imitar así, verdad? Mas sin embargo ellos en el momento donde pudieron haber dado marcha atrás, permanecieron firmes como esos héroes de la fe. Dice, bueno, ya les tocó a ellos, ahora nos toca a nosotros sufrir y padecer por Cristo, vivir la vida cristiana, echarle para adelante, no dar marcha atrás, porque en la vida cristiana no todo es bonito, ¿verdad? No todo es aquí sobre algodoncitos y... No, la vida cristiana se sufre, se vive, y se vive con intensidad, con retos, con desafíos. Y a veces entre esos retos y desafíos hay que pasar por desiertos, hay que pasar por tormentas o situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, situaciones difíciles, pero hay que permanecer firmes en la fe. No claudicar, sino seguir hacia adelante en todo momento, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Entonces, si tenemos tú y yo ese ADN que Dios nos dio, un ADN divino, ¿qué tenemos que hacer? Vivir para Cristo, para glorificar a Cristo, que nuestra vida sea para glorificar, para honrar a Cristo. Efesios 2:19. Dice la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí nos lo está comprobando lo que te estoy diciendo. Somos de la familia de Dios, tenemos ese ADN divino, donde no podemos dar marcha atrás. Tenemos nuestro ejemplo de ejemplos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en ningún momento dio marcha atrás. Fue obediente hasta la muerte, y muerte por la cruz. Fue una vida de obediencia. Obediencia es igual a fe. Fe es igual a obediencia. Obediencia es igual a permanecer. Es un paralelo. Entonces tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que correr la buena carrera. Tenemos que correr. Te voy a dar 3 puntos. 3 puntos rápidamente. Y el primer punto, que es un principio para terminar bien la carrera que tú y yo necesitamos, es permanecer en Cristo. ¿Cuál es el punto? Permanecer en Cristo. No sé si se han dado cuenta que sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay una salvación que me lave, que me limpie de mis pecados. Sin Cristo, Dios no es mi Padre. Sin Cristo no hay cielo, no hay vida eterna, no hay salvación. Sin Cristo no hay Espíritu Santo. Sin Cristo no soy parte de la iglesia. Sin Cristo no hay nada. Por eso el primer principio que yo te estoy dando en este día es que tú y yo, para terminar la carrera, es permanecer en Cristo siempre. Y el apóstol Pablo, no sé si se han fijado en todas sus cartas, siempre dice esta frase o esta expresión: en Cristo todo lo puedo en Cristo. Estar en Cristo. Sin Cristo no puedo hacer nada. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. O sea, es estar en Cristo, permanecer en Cristo. Filipenses 4:19, muy rápido, una vueltecita. Dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia
Tamales. 4:19. Estoy en Efesios. No te digo. No, eso quiere decir que sí están poniendo atención. 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Permanecer en Cristo, estar en Cristo. Para terminar la carrera es siempre en Cristo. Yo no puedo correr la carrera cristiana si no estoy en Cristo. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces tengo que estar en Cristo para poder llegar a la meta, para poder llegar a la meta, la cual es Cristo, ¿verdad? En Cristo. Nuestra vida tiene que estar siempre, 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 siempre en Cristo. Todos los días de nuestra vida en Cristo. ¿Ok? Hay una historia de unos misioneros que se fueron al África. Fueron al África esos misioneros y pues allá llegaron, ¿no? Y empezaron a hacer pues, campañas de evangelismo, predicaron, mucha gente en las plazas, en un estadio. Tremendos estos cuates misioneros. Y pues se aventaron un mes predicando de Cristo. Y llegaron a un momento donde pues ya terminaron, ¿no? Y llegó el momento donde pues ya llegan los encargados del evento, los pastores, los demás misioneros de ahí mismo del África, y luego les dicen: ¿saben qué, hermanos? Pues lo sentimos, dice, pero no levantamos ofrenda, ¿verdad? Ya que siempre no levantamos ofrenda, porque como ustedes ven, pues somos un pueblo pues pobre, no tenemos para darles una ofrenda. Nosotros quisiéramos darle una ofrenda, pero no podemos, no tenemos los recursos. Pero ¿saben qué? Queremos regalarles algo. Y pues los misioneros dijeron: pues qué padre, ¿no? Nos van a regalar unos cuernos de elefante, un marfil, pieles y unos pieles de león, de osos. Y no, dicen: ¿saben qué? Pues mañana, que no es lo que están pensando, ¿verdad? Mañana, a las 6:30 de la mañana, van a pasar por ustedes. Les vamos a regalar un safari. Y, qué padre, ¿no? Estos se emocionaron. Bien gustosos, dijeron: órale, pues un safari, imagínate meterte entre toda la selva, ver los animales, wow. Y se los llevan, pasan y ya se los llevan, ¿no? Dice que van entrando y lo primero que ven es un espectáculo ahí de los changos, de los monos ahí, gritando y haciendo su relajo ahí. Y pues emocionados, ¿no? Y pues se van introduciendo y de repente pues ven las cebras, el rinoceronte, las jirafas, los búfalos, y empiezan a ver todos los animales ahí habidos y por haber, y es un espectáculo que jamás habían vivido. Y ellos pues, emocionados, total que llegan a un lugar, después de que vieron un montón de animales, llegan a un lugar, a un río muy grande, y pues se bajan emocionados, se bajan ahí de la camioneta y empiezan a tomarse fotos ahí. Y luego uno de ellos se le ocurre subirse a un árbol que estaba a la orilla del río. Entonces empieza a subir al árbol y empieza a tomar fotos. Va por acá, pónganse ahí en la camioneta, y les empieza a tomar fotos a todos. Y en una de esas que se quebra la rama del árbol al agua, se cae al agua. Y ya para esto, el guía y el pastor que se encargó de invitarlos, pues ya andaba enojado, ya andaba muy molesto. Ya andaba muy enojado, muy molesto porque cada rato se paraban a tomar fotos y esto, pero jamás se habían expuesto a un peligro tan fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque cayó al río. Los ríos en el África están infestados de cocodrilos y de hipopótamos. Entonces lo sacaron rápido, ¿sabes qué es? Y ya el guía y el pastor ya enojados. Y el guía le dice: ¿saben qué? Ahí, espérense, no vuelvan a bajarse de la camioneta. Súbanse a la camioneta, permanezcan en la camioneta, no se bajen por su vida. Ya vimos todos los animales habidos y por haber, pero falta uno. ¿Cuál creen?
el león. Dice, falta el león. ¿Y qué creen? Que nosotros todavía no hemos visto al león, pero ¿qué creen? El león ya nos vio. Es más, el león ya está orando por los alimentos. Un pastorcito. Entonces, dice, falta el león. El león es el animal más astuto, más sagaz. El león es como los gatos. ¿Alguien tiene gatos? Aldo. No los sientes, no los escuchas, pero de repente ahí están. ¿Verdad, hermana? Ah, caray, y de repente se te aparecen los gatos. Ay, así es el león. No sabes en qué momento y no sabes ni por dónde te va a llegar el león. ¿Y qué crees? Hermanos, hermanas, acompáñenme a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Fíjense. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces falta el león. ¿Qué creen? ¿Cuál es el alimento más práctico para el león? Los tiernitos, los nuevecitos, los distraídos, los despistados. ¿Qué creen? Los confiados, los solitarios, los que se apartan, los que se alejan del grupo. Cuando se alejan, dejan de permanecer donde el día les dijo: de aquí permanezcan, de aquí no se muevan. Y el león va a llegar, mis hermanos, si tú y yo no permanecemos en Cristo, si tú y yo no nos fortalecemos en Cristo. Por eso todo es en Cristo. Me tengo que fortalecer en Cristo, tengo que permanecer en Cristo. Si no me fortalezco en Cristo, voy a ser una persona débil. Y va a llegar el león y me va a dar una revolcada, una sacudida, una arañada. Si no permanezco en Cristo, en su palabra, en alimentarme. Si no me alimento de la palabra de mi Señor Jesucristo, voy a ser un flacucho, un debilucho. Va a venir el enemigo como león rugiente y me va a dar una revolcada, mis hermanos. Entonces tengo que permanecer en Cristo. O sea, yo vi este ejemplo de estos misioneros y ya sé, Dios ya me dijo cómo está, porque no permanecemos en Cristo. Cuando somos desobedientes, ¿qué hacemos? Hacemos lo que nosotros queremos. Nos alejamos, nos apartamos. A veces hasta nos enojamos, ¿verdad? Cambié la iglesia, ¿quién sabe qué? Y me aparto. ¿Y qué crees? Que va a venir el enemigo, me va a dar una, pero de aquellas que después voy a andar chillando. ¿Sí o no? Sí. Ahora más me pasa a mí. Nos pasa porque nos pasa, mis hermanos. Por eso, si tú y yo queremos terminar la carrera, tenemos que permanecer en Cristo. Me tengo que fortalecer, tengo que alimentarme de la palabra, tengo que estar en el grupo, tengo que estar en la iglesia, no me puedo alejar, no me puedo separar, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entra el desánimo a tu vida, entra la apatía, entra tantas cosas a nuestra vida, y el enemigo, no, hombre, dándose un banquetazo con todo lo que nos está pasando, con todo lo que estamos viviendo. ¿Sí o no? El que dice, no me pasa nada. Hace 8 días Aldo nos hablaba acerca ¿de qué nos hablaba? De la soberbia. ¿Qué es soberbia? Cuando es sobrado, ¿no? Cuando dices, no me pasa nada, que yo soy el intocable. Y llega el enemigo y por confiado, mi hermano, porque piensas que ya te la sabes de todas, que no te pasa nada, y el enemigo llega y dice, ay,
confiadito, mira, papá. ¿Sí o no? Así es, mi hermano, así es. Y la verdad es la verdad. Permanecer en Cristo, punto número 1. ¿Verdad? Tenemos que permanecer en Cristo. El punto número 2, ya me da aquí. Punto número 2, tengo que vivir correctamente. Para terminar la carrera tengo que vivir correctamente. Tú y yo tenemos que vivir correctamente. No podemos hacerle a loco. No podemos andar coqueteando con las cosas del mundo. No podemos andar coqueteando con que no pasa nada, todo el mundo lo hace. No podemos estar coqueteando con voy el domingo y acá cotorreo y esto y lo otro. No podemos andarle jugando a loco. No podemos andar así. Fíjate, ¿se acuerdan de Sansón? Ese cuate, ¿verdad? Jueces 4:1. Fíjense, si quieren, nada más así se los explico rápido para no alargarnos tanto. Es una de las primeras palabras que habla Sansón en la Biblia. Están registradas ahí. ¿Qué dice? He visto una mujer de otro pueblo, no era cristiana, no conocía a Dios, no tenía temor de Dios, no amaba a Dios, no le importaba a Dios. Y Sansón, ¿qué dijo? Pues a mí tampoco. Mira, está bien guapa la chava, está guapa, es bien chida, es bien buena onda. Lo único que le falta es ser cristiana, pero yo la voy a convertir. Dijo Sansón: he visto una mujer, wow. Se emocionó. Las primeras palabras de Sansón fueron esas. No fue: entiendo el propósito de Dios para mi vida. ¿Verdad que esas palabras no fueron? Ahora entiendo que mi vida es para gloria y honra de Dios, porque soy un nazareo. ¿Dijo eso? No. He visto una mujer, wow, hermosa, guapa. Y luego después, ¿qué dijo? Ahí va a hacerle sus berrinches a su papá. Papá, mira, está bien guapa la muchacha, pero no es cristiana, pero ¿qué tiene? Yo la quiero y ando arrastrando la cobija por ella, ya. Le andaba jugando a loco el Sansón. ¿Sí o no? Ahí andaba mezclándose con quien no se debería de mezclar. Tremendo. Sansón fue una de las pocas personas que Dios anunció su nacimiento por medio de un ángel. Y le dijo a su mamá: vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo y va a vivir bajo el pacto nazareo. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cuál era ese pacto nazareo? Os voy a decir 3 puntos. 1, no tomar vino. 2, no agarrar un animal muerto, no tocar un muerto. 3, no cortarse el pelo. Wow. Mientras estuvo Sansón bajo ese pacto, todo iba bien, todo estaba bien. Pero no sé qué pasó de repente. Mira, ahí va, se aferró con la muchacha el día de su boda. Mira, pues los filisteos fueron y se llevaron a la muchacha, ¿verdad? ¿Quién sabe? Se la llevaron, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a llevarnos a la estrella. Y pues se enojó, se enfureció y dijo: ¡ah! ¿Y qué crees? Que quiso, ¿cómo dice esa de la canción del estilo Jalisco? ¿Sabe cómo dice? Pero algo ya sabe, me acuerdo. Quiso quitarse el dolor, el sufrimiento al estilo Jalisco y se aventó unos vinos. Punto número 1: no debía tomar vino y se puso una de aquellas. Faltó al pacto nazareo. Primero. Después se fue, salió enojado y lo que quieras, y vio un león y se peleó con el león, le rompió la quijada y quién sabe qué. Se fue, regresó. Estaba un panal de miel ahí en el león, agarró el león, el panal, tocó al muerto. 2. El tercero:
Pues de repente conoció una chamacona, una nueva conquista. Ay, la muchacha está bien guapa. Aparte, pues, es estilista unisex. Y pues, Sansón se quedó a gusto ahí en sus piernas. Y su estilista le cortó el pelo. Andaba coqueteando. No tomó en serio las cosas de Dios. Cuando tú y yo, mis hermanos, no tomamos las cosas en serio, las cosas de Dios, van a venir cosas, híjoles, muy tristes y muy lamentables para nuestra vida. Le pasó a Sansón. No tomó en serio esto. En la vida cristiana está nuestro ejemplo a seguir, a Jesús. Cuando no seguimos ese ejemplo que es Jesús y vivimos conforme a nosotros queremos, nos va a pasar esto. Fácil, te lo garantizo. Que si tú haces lo que tú quieres, que tú dices, no, sí, pero pues así no es malo, ¿verdad? Te va a pasar lo que al Sansón. Entonces, Sansón, ¿qué tiene? Pues, una canita al aire. Llegaron los filisteos, lo agarraron, lo amarraron, le sacaron los ojos, le pusieron una ropa, lo vistieron de payaso, en pocas palabras, se lo llevaron. Fue un espectáculo allá, se lo llevaron al templo. ¿Y cómo terminó Sansón? Terminó suicidándose con los filisteos. Murió con sus enemigos. ¿Cómo terminó Sansón? ¿Cómo terminó la carrera Sansón? ¿Por qué perdió su fuerza? Porque participó de lo que debió haber vencido. Tú y yo podemos perder esa fuerza en nuestras vidas, ese vigor de hijos de Dios, si participamos de lo que Dios nos dice que no hagamos. Si tú y yo participamos de esto que Dios nos dice, no participamos de lo que Dios nos dice que hagamos, van a venir una catástrofe en nuestra vida. No te dejes de congregar como algunos tienen costumbre. ¿Tú crees que eso viene de parte de Dios? Si te dejas de congregar, van a venir cosas a tu vida muy terribles. Porque cuando nos congregamos, aunque leas la Biblia en tu casa, es necesario congregarnos para fortalecernos, para darnos ánimo, para seguir adelante unos con otros, para caminar hombro con hombro. No puedes correr la carrera solo. Necesitas de alguien que te vaya empujando, que cuando te caes que te levante. Cuando ya no puedes más, que te dé ánimos, que te diga, ¿sabes qué? Sí se puede correr. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo. Y de que sí se puede, sí se puede. Tenemos el ejemplo de Jesús que nos dice, sí se puede correr la vida cristiana. Y Él dio ejemplo. Tenemos un ejemplo. Por eso cuando ves al hermano caído, levántalo y dices, ¿sabes qué? Sí se puede. Adelante. Estás herido, sí se puede. Levántate. Estás lastimado, sí se puede. Levántate, échale ganas. Vámonos para adelante. Pasó esto con Sansón. Tercer punto y termino. Ayer vimos un versículo muy hermoso, el de Jeremías, cuando él dice, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Okay? Que tú seas luz en medio de las tinieblas, no que seas tinieblas en medio de las tinieblas. Que tu luz resplandezca en todo momento. Tu ejemplo, que seas un ejemplo a seguir, un ejemplo de permanencia, de perseverancia. Hermano, yo soy cristiano. Dice, sí, pues ayer te vimos que andabas haciendo esto, que hiciste esto, que hiciste lo otro, que andabas de tranza, que andabas acá, que no. Tenemos que ser luz. Porque es fácil, es más fácil que tú te conviertas a ellos que ellos se conviertan a ti. ¿Por qué? Porque todo el mundo vive así. Pero cuando tú te permaneces, eres luz y dices, wow, ese cuate es diferente, yo lo veo diferente. ¿Por qué? Porque has tomado esta palabra donde dice que ellos se conviertan a ti, mas tú no en ellos. No te conviene, no está bien, te va a ir mal, vas a llorar. Y ¿sabes qué? No nomás nosotros, sino la gente que nos ama, la gente que nos rodea, se va a venir también juntamente con nosotros. Tercer punto, tengo que tener una actitud de conquista. ¿Una actitud de qué? Conquista. No la conquista de Sansón,
Fíjense, ya voy a concluir ya con este punto. Me encanta esto. Yo me acuerdo que yo iba a la casa de mi mamá y a mi papá le gustaba ver muchas películas así viejitas. De Sara García, no es cierto. Hay una película que a mí me gustó mucho y ahora en la semana fui con mi mamá y fui a visitarla a ver cómo estaba porque anda mala de su pie y fui a visitarla, a darle una vueltecita y estamos platicando y en los momentos que mi papá estuvo muy enfermo, mi papá ya falleció, ya está con el Señor y recordábamos una película que a mi papá le gustaba mucho. Y decía, ponme la película, y se la ponía. Y la veíamos los dos, la vimos una y otra vez. Es una película de un conquistador, un personaje que dije, wow, es tremendo ese cuate. Pero pasaron situaciones ahí muy tremendas para él. Fíjate. Este personaje se llama Genghis Khan. ¿No le suena? ¿No le suena? En la escuela, en historia se los dijeron. Genghis Khan, ¿se acuerdan, joven? En Estados Unidos sí les enseñan eso. Qué puro Pancho Villa. Genghis Khan. ¿Quién era Genghis Khan? ¿Quién fue Genghis Khan? Un conquistador mongol. Este conquistador logró juntar, reunir a todas las tribus, a todas las etnias, logró juntarlas, unificarlas, y de estas tribus hicieron el ejército más poderoso que podía haber en ese momento, hace 750 años aproximadamente. Genghis Khan hizo lo que nadie jamás había hecho con las etnias. Estaban las etnias dispersas. Hicieron un ejército tan poderoso, temible, que ciudad, país, pueblo que se les ocurría conquistar, lo conquistaban. Iban y hacían pinol en la ciudad, destruían todo, traían el botín, hicieron un ejército, una máquina de guerra tremenda, pero tremenda. Y un día Genghis Khan, esas de las veces que a veces no tienes nada que hacer y estás pensando, ¿qué hago? Y se le ocurrió conquistar China. ¿Alguien ha ido a China? China. Se le ocurrió conquistar China. De repente dijo, pues vamos a China. No a Puebla, ¿verdad? China, Puebla. Y se le ocurrió conquistar China. Entonces, el emperador chino se dio cuenta lo que estaba a punto de suceder. Y de repente, ¿saben qué? Vénganse todos, los sabios de ahí, con los que él recibía consejo. El conquistador chino llega y junta a su grupo de sabios, eran como 10, 15, no eran muchos, o sea, los reúne a todos para recibir consejo, porque dice la palabra de Dios que en la multitud de qué? Hay seguridad. Ahí está la sabiduría. Y encontró sabiduría. Dijeron, ¿sabes qué? Llegaron a este punto. ¿Sabes qué? Viene el ejército. Nosotros no tenemos un ejército tan poderoso como ellos. Vamos a mandar a la guerra a nuestros soldados, los van a matar, nos van a acabar con todo. ¿Qué les parece? Lo mejor es esto. La mejor opción que tenemos que hacer nosotros es, cuando venga el ejército mongol, que venga Genghis Khan con su máquina poderosa de guerra, ¿qué tenemos que hacer? Recibirlos con aplausos, con ovaciones. Si te piden el caballo, dale el caballo. Si te piden las tierras, dale las tierras. Si te piden la cosecha, dale la cosecha. Las joyas, el dinero, todo lo que les pidan, dénselo. Llega Genghis Khan dispuesto a la batalla. Él se imaginaba una batalla feroz,
encarnizada, así fuerte. Y de repente vean los chinitos. ¿Qué pasó? Ni a Rambo le hicieron esto, ¿verdad? Y todos le aplaudieron a Gengis Khan. Y llegaron, tomaron el botín y se fueron. Se fueron. Bien tranquilos. Conquistador llegó. Con ese temor, todos le dieron, ¿no? Se regresa. Al paso de mes y medio, 2 meses, Gengis Khan se relajó, se sobró, se llenó de soberbia. Cuando uno se llena de soberbia está sobrado, está extremadamente confiado. Y dijo, nadie puede conmigo, me recibe con aplausos, no pasa nada. Se relajó, puso su hamaca, acá a gusto, sus uvitas, acá bien a gusto. Ahora sí mis vacaciones, y estuvo ahí bien a gusto con su coco. Estoy así, pero no fue así, ¿verdad? Bien relajado. Entonces el emperador chino dijo, ya es tiempo, ya, júntenme a los hombres élite. ¿Sí es élite o élite? Élite. Júntenme a los hombres. No necesito muchos. 8 o 10, no más. Que se introduzcan ahí y me traigan la cabeza de Gengis Khan. Se relajó. Se confiaron. Se introdujeron a la casa del conquistador, del temible conquistador. Se relajó, se durmió en sus laureles, acá a gusto. Llegaron estos y tómatelo tu cachucha, que le cortan la cabeza. Llevaron la cabeza china y la fueron exhibiendo por toda la China. Aquí está, se acabó la amenaza de Gengis Khan. El ejército mongol se vino a ese ejército temible, ese ejército conquistador se vino a nada. Se llenó de soberbia, se envaneció. Lo que tú y yo no podemos perder jamás, mis hermanos, es esa actitud de conquista. No podemos relajarnos, no podemos echarnos a nuestra hamaca espiritual, a nuestra hamaca de domingo. Ay, no pasa nada, aleluya, gloria a Dios, no pasa nada. Sí pasa y pasa mucho. No podemos relajarnos como Gengis Khan. Tenemos que ir por más, por esas almas que se están perdiendo. Tenemos que ir por más, a conquistar allá afuera. Tenemos que venir y fortalecernos en la palabra de Dios. Tenemos que fortalecernos en Cristo, a permanecer en Cristo, vivir para Cristo, para poder ir allá afuera con esa actitud de conquista, para ir con esas personas que se están perdiendo, ir a conquistar esas almas. Tenemos que tener esa actitud. No podemos relajarnos como Gengis Khan lo hizo. A lo mejor nosotros nos hemos estado relajando mucho, la iglesia se ha estado relajando mucho, que se ha introducido esos enemigos a la iglesia y están cortando cabezas en la iglesia, mis hermanos. Tantos falsos predicadores, falsos maestros, tantas doctrinas falsas que están metiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha relajado, se ha olvidado de esa actitud de conquista. Ya conquistamos el mundo, ya nos aplaudieron allá el mundo, ya hicimos un congreso, ya llenamos un estadio, ya nos relajamos. Y en la iglesia se está introduciendo el mundo, pero grandemente, mis hermanos. Tantas falsas enseñanzas, yo lo declaro, yo lo decreto. Tú no decretas ni nada. El único que establece y el único que decreta es el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que permanecer siempre en Él. No podemos perder esa actitud de conquista. Punto número 1, ¿cuál fue? Permanecer en Cristo. ¿Cuándo? Siempre. Toda nuestra vida tenemos que permanecer en Cristo, porque sin Cristo no somos nada. Todo es en Cristo y para Cristo. Tenemos que vivir correctamente, no jugarle a loco como el Sansón. Tenemos que vivir una vida íntegra. Como somos aquí, tenemos que ser afuera, mis hermanos. No podemos ser de doble cara. Tenemos que vivir esa vida correctamente para nuestro Señor, porque si no, yo no voy a terminar la carrera.
esta carrera que tenemos. ¿Por qué? Porque si yo quito mi mirada de Cristo Jesús, le voy a jugar al ojo con el mundo. Le voy a jugar al ojo el mundo me va a ganar si quito mi mirada de mi galardón. Punto número 3, actitud de conquista. Tienes, joven, ¿estudias? Tienes una escuela que conquistar. ¿Trabajas, mi hermano? Tienes una empresa que conquistar. ¿Tienes familia? Tienes una iglesia que conquistar. No te relajes. No digas que no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa, mi hermano. Y lo podemos ver. Métete al internet y ves tantas cosas que dices, el enemigo se introdujo en la iglesia porque se perdió la actitud de conquista. Nos enfocamos en otras cosas porque quitamos nuestra mirada de nuestro galardón y no estamos llegando a la meta como deberíamos de llegar. Tenemos que echarle ganas, mis hermanos. Tenemos que echarle ganas. Tenemos que permanecer en la carrera. Unos ya fueron ejemplo de fe. Ahora nos toca a nosotros para los que vienen. Amén. Amén. Que Dios nos los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.